La clase de hoy vamos a estudiar una serie de psukim, una serie de versículos en la Toira, y vamos a ir viendo cómo una mitzvah, como uno de los preceptos de la parsha de esta semana, que tiene unos cuantos preceptos, como uno de los preceptos de la parsha de esta semana se va desarrollando a lo largo de, digamos, de la historia, por llamarlo de alguna manera, no en términos cronológicos de tiempo, sino de la historia de Toira Shebiksav, la Torah escrita, y Toira Shebalpeh, la Torah oral. Y nos vamos a detener en una ley en particular. Voy a explicar algunos detalles, pero una ley en particular la vamos a estudiar un poquitito más en profundidad, que es una ley muy difícil de entender. Muy, muy difícil de entender. Entonces vamos a, de vuelta, a estudiar de dónde sale, son los psukim, los versículos. Vamos a estudiar qué dice el Talmud, qué dice el Rambam, Maimónides, qué dicen otros Rishonim se llaman. Después voy a explicar quiénes son y cómo es la cosa. Y, por supuesto, al final, una idea, un concepto, si bien simple y conocido, pero un concepto de qué podemos extraer de lo extraño y lo raro, de lo bizarro incluso, de esta mitzvah. Entonces, primero vamos a los psukim. La parsha de esta semana se llama parsha Shoiftim. Shoiftim quiere decir jueces. La toira empieza. Shoiftim shoitrim titen lecha bechol she'arecha. Jueces y policías pondrás para ti en todas tus ciudades. Dentro de Eretz Israel y fuera de Eretz Israel había que poner jueces, y esto es interesante, no es una mitzvah solamente para judíos, incluso una mitzvah para los no judíos. Uno de los 7 preceptos de Bnei Noach es dinim, jueces. Tan importante es la cuestión que la Torah lo indica para todos los seres humanos. Esto es el comienzo, digamos, de la parsha, donde obviamente habla de jueces. Después se explica algunas de las leyes que los jueces tienen que cumplir, básicamente justicia. Y más adelante, la Toira dice así, bien claro: cuando no sepas una cuestión para juzgarla, entre sangre y sangre, esto se refiere a sangre de una mujer impura, no viene al caso de toda la explicación, la cuestión es que no sabes cómo resolver una ley determinada, o un din puede ser económico, o un nega puede ser una mancha de alguna enfermedad, tzorás, por ejemplo, etcétera, no importa. Cualquier tipo de pelea en tus ciudades, ¿qué haces? ¿Cómo resolves una pelea? Este dice que le robaron, otro dice que no le robaron. Este dice que le deben 100 pesos, otro dice que no le deben. La Toira dice: Bekam Tov Alisa, te vas a levantar y vas a ir hacia el lugar que elegirá Dios tu Señor, Yerushalayim y el Beis Hamikdash, y vas a ir a los Koyanim, a los Levim, a los sacerdotes, a los levitas y al juez que esté en aquellos días, y vas a preguntar cómo resuelvo este caso. Y te van a decir cuál es la ley, y vas a hacer de acuerdo a las palabras que te digan ahí, de aquel lugar, o sea, de vuelta, el templo de Yerushalayim. Ya vamos a ver quiénes estaban ahí, un minutito. Aquel lugar que Dios va a elegir, y vas a cuidar para hacer todo aquello que te indiquen, de acuerdo a la toira, o sea, las leyes, a las indicaciones que ellos te indiquen, y de acuerdo a las leyes que ellos te digan, vas a hacer. No te vas a alejar de esas palabras que te digan, ni a diestra ni a izquierda. O sea, la Toira claramente está diciendo, de vuelta, al comienzo de la parsha, Shoiftim y Shoitrim, tenés que poner jueces, y después tenés un problema y no sabes cómo resolverlo, tenés que ir al juzgado especial. Hay diferentes tipos de juzgados. El juzgado más básico, que se llama un Beis Din, un juzgado, tenía 3 rabinos, 3 personajes. Esto se aprende de los diferentes psukim, versículos en Tehilim, en los Salmos. El Ekim Nitza Badas Keil, Dios está parado en la congregación de jueces. Aquí nuestros sabios aprenden que se refiere, como está en plural, el Ekim, jueces. La palabra Elohim no solamente quiere decir Dios, sino que también quiere decir jueces. Pero jueces, si estamos hablando de un número par, no tiene sentido, porque cualquier ley que uno diga A, el otro dice B, uno dice sí, el otro dice no, y no tienen cómo resolverlo. Entonces tiene que ser impar. Lógicamente hablando, tiene que ser un número impar de jueces. Entonces, si dice un número plural, el plural mínimo es 2, pero 2 jueces no pueden resolver un caso porque si están en desacuerdo, no saben cómo resolverlo, aparece el tercer juez. 3, el mínimo juzgado son 3. Después había otro tipo de juzgado que se llamaba Sanedri Ktana. Ahora voy a explicar qué significa la palabra Sanedrin, pero primero vamos a explicar el juzgado. Es interesante cómo nuestros sabios aprenden de cuántos era este juzgado pequeño, por así decirlo. El más chiquitito era de 3, ya explicamos, y ellos juzgaban lo que se llaman Dina y Mamoinois, casos de económicos, problemas económicos.
el siguiente nivel de juzgado se llama un pequeño Sanedrin. Tenía 23 jueces. ¿De dónde sale el número 23? ¿Por qué no 22, 21? Ok, 22 no, porque tenía que ser impar, pero ¿por qué no 21? ¿De dónde sale ese número? O sea, la Torá dice en otro lugar, Veitzilu ha'eida, la congregación iba a juzgar, Shaftu ha'eida, Veitzilu ha'eida, va a juzgar la congregación y va a salvar la congregación. Esto es como la Torá dice que un juzgado juzga un caso específicamente de un nivel más elevado, como Dinei Nefashes, se llama casos de pena de muerte, que pueden llegar a una pena de muerte. Entonces, Shoftu Eida va a juzgar la congregación, Veitzilu Eida va a salvar la congregación al que sea inocente. ¿Qué es una congregación? Cuando la Torá habla en Parshat Shlach sobre los espías que Moshe Rabbeinu envía desde el desierto hacia la tierra de Israel, no importa toda la historia de Parshat Shlach, pero de los 12 espías que fueron desde el desierto hacia la tierra de Israel, de los 12 espías, 10 volvieron con un mal relato de la tierra de Israel. 2, que eran Caleb y Yoshua, volvieron con un buen relato, pero 10 volvieron con un mal relato. Y la Torá, Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo esta mala congregación me van a enojar? Dice Dios. De acá aprendemos que una congregación, Eida, son 10 personas. 10 personas, los 10 espías malos, digamos, que trajeron un mal reporte. De acá sabemos que una congregación son 10. Cuando la Torá dice, Beshaftu ha'eida, la misma palabra, la congregación juzga, la congregación salva, tenés 20 personas. Una congregación son 10, 10 personas juzgan, 10 otras personas salvan, porque evidentemente los que dicen que es culpable no son los mismos que los que dicen que es inocente. Entonces 10 tipos dicen que es culpable, 10 tipos que dicen que es inocente. Acá tenés un juzgado de 20 personas. Pero, obviamente, 20 personas no pueden ser un juzgado, porque es un número par. Si discuten entre ellos, ¿cómo resuelven las cosas? 10 dicen así, 10 dicen así, no tienen cómo resolver. Entonces pone uno más, 21. Ok, 21 tiene más sentido que 20, porque es impar. Pero hay un problema. La Torá dice, en la parsha de esta semana, si no me equivoco, la Torá dice, no, en Parshas Mishpatim, Parshas Mishpatim, la Torá dice que tenés que ir tras la mayoría. ¿Cómo se resuelve un caso en un juzgado determinado? Anda tras la mayoría. No estamos hablando de cualquier cosa. Si la mayoría hace tonterías, no tenés que ir a hacer tonterías. Estamos hablando de juzgar un caso. ¿Cómo se resuelve entre los jueces? Tras la mayoría. Bien. Pero eso se aplica a Dinei Mamoinois, casos económicos. En Dinei Nefashois, en casos que pueden llegar a pena de muerte, tiene que haber una mayoría de 2 jueces contra los que dicen inocente para juzgarlo y efectivamente, no juzgarlo, quiere decir inculparlo de pena de muerte. Quiere decir que con 21 jueces nunca vas a tener, si están, digamos, 10 dicen una cosa, 10 dicen la otra, solamente vas a tener uno más. Por ejemplo, 11 dicen que es culpable, 10 dicen que es inocente, no lo podemos juzgar. Estamos hablando de un caso de pena de muerte. ¿Por qué? Porque tiene que ser 2 más para decir que es realmente culpable. Entonces agrega otro, pone 22, y ahí vas a tener 12 contra 10. Sí, pero 22 es un número par. Tampoco sirve. Entonces agrega uno más, 23. En el caso de 23, podés llegar a tener 12 personas dicen culpable, 11 personas dicen inocente, y ahí puede ser que se aplique un caso de pena de muerte o no, etc. Como corresponde el caso. Y entre paréntesis lo digo simplemente para que quede claro. La Gemara dice, el Talmud dice en Makois, que un Beis Din, un juzgado, yo lo mencioné muchas veces, un Beis Din, un juzgado que encontraba culpable de pena de muerte a una persona cada 7 años, y hay otra versión que dice una persona cada 70 años, se llama Javlonis, se llaman asesinos, destructores, están destruyendo el mundo. Porque incluso Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon dicen en la Mishnah y en Makois que si ellos hubiesen estado en el gran juzgado, jamás hubiesen encontrado culpable de pena de muerte a nadie, nunca. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenían que cumplirse para que se encuentre culpable de pena de muerte una persona eran tan pero tan complejas que tenía que haber testigos, y los testigos tenían que ser kosher, o sea, entre ellos no podían ser hermanos, por ejemplo. Moishe y Aaron, que eran 2 hermanos, no servían para ser testigos de un caso. Ellos 2 juntos, quiero decir.
y tenían que advertir a la persona, y la advertencia tenía que estar bien hecha. Si le advirtieron un castigo que no correspondía, no servía la advertencia. Y la persona tiene que haber escuchado la advertencia, reconocido la advertencia y en instantes, menos de 3 segundos, haber hecho el pecado. Eran tales las condiciones que tenían que cumplirse para que realmente se aplique un caso de pena de muerte, una pena, quiero decir, de muerte, que prácticamente no pasaba nunca. Prácticamente nunca. Dicho esto, ya explicamos lo que es un Sanedrin Ktana, pequeño Sanedrin. Todavía no expliqué la palabra Sanedrin en un minuto. De ahí pasamos al Sanedrin Gdoila, al gran Sanedrin. ¿Qué significa el Sanedrin Gdoila? Eran 71 ancianos, hay una versión en la Mishnah que dice 70, pero no importa, 71 ancianos que estaban asentados, digamos, el juzgado mayor del pueblo de Israel estaba en el Beis Hamikdash, que en el templo, que estos son los versículos que acabamos de leer hace un ratito. Vas a ir a ese lugar, si tienes una duda vas a ir a ese lugar y ahí te lo van a resolver. O sea, el juzgado, como digamos, la Corte Suprema, no hay una instancia superior a esto. Es la Corte Suprema del pueblo de Israel que tiene que resolver sí o sí cualquier cuestión que le llegaba a sus manos. E incluso cuando había dudas, y vamos a estudiar esto un poquitito más adelante, también hay una forma de resolverlo, cada caso según sus características. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces, esto se llama Sanedrin Gdoila. ¿De dónde se saca 71 ancianos? Porque la Toira le dicen, Pashas Baloisja, si no recuerdo mal, a Moishe, que elija Shivim Ish Mizikne Israel. Elegí 70 hombres de los ancianos de Israel. Entonces, 70 más Moishe Rabbeinu. Y hay quienes dicen que en realidad en total eran 70. Y tenés 71 ancianos. Esta es la Corte Suprema. Entonces, ¿qué significa un juzgado en el judaísmo? Bueno, hay diferentes tipos de juzgados. Básicamente 3, 23 o 71. Estos son los Batei Dinim, por así decir, las casas de juicio en el judaísmo. Ahora bien, dicho esto, y ahí ya aprendimos de dónde salía cada uno de estos juzgados, hoy vamos a estudiar una aloje, una ley que es extremadamente compleja de entender, muy, muy difícil, muy, muy rara, por así decir. Y el Talmud la trae, como se dice en hebreo, bepshitus. Es en forma sencilla, obvia. Y vamos a ver los diferentes textos que traen esta ley y vamos a discutir un poquitito sobre esta ley. Una vez que ya entendimos, yo no expliqué lo que es la palabra Sanedrin, perdón, vamos a ir a la palabra Sanedrin antes y después vamos a esta ley. Hay varias explicaciones de la palabra Sanedrin. Quiere decir juzgado, esa es la traducción así, sencilla. Pero ¿de dónde sale esa palabra? Hay quienes dicen que es una palabra griega en realidad. Yo no sé griego, por supuesto, pero encontré que sinadrión o algo por el estilo, no sé griego, quería decir como sentarse juntos. Los jueces que estaban sentados en los mercados de la Grecia antigua, se llamaba esto, sinadrión o algo por el estilo, y nuestros sabios tomaron prestada, digamos, esa palabra y quedó grabada de alguna manera en nuestros escritos y quedó así como Sanedrin, los que están sentados, los jueces sentados. Esta es una explicación de la palabra Sanedrin. Hay otros que dicen Soinei Doron. Soine en hebreo quiere decir que odia, alguien que odia, y Doiron es un regalo. Soinei Doron son los que odian los regalos. A mí no me vas a sobornar, no, el dinero no va a funcionar. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban en el Sanedrin? ¿Quiénes eran los jueces máximos, digamos? Aquellos que odiaban el soborno, los regalos, entre comillas. Soinei Doron. Entonces Sanedrin quedó así, el juzgado. Hay otros que dicen algo parecido, Soinei Hadras Ponim Badim, quienes odian, ¿no? No, es lo que yo expliqué. No, yo expliqué justamente. Tenés el Beis Din, el juzgado común, y tenés Sanedrin Ktana, un pequeño Sanedrin, y tenés Sanedrin Gdoila. Sanedrin Ktana, pequeño Sanedrin, había en montones de lugares, incluso fuera de Eretz Israel también, pequeño Sanedrin. Batei Din, juzgados de 3 jueces en montones de lugares, obviamente fuera de Eretz Israel también. Pero Sanedrin también, gran Sanedrin hay uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué gran Sanedrin hay uno solo? Porque dependía del lugar en donde estaba. Y el lugar era uno, único, en el Beis Hamikdash, en el templo, un lugar que se llama Lishkas HaGozis. Un cuarto muy grande, donde se sentaban en medio círculo, un semicírculo quiero decir. Era el gran juzgado, no por el número de jueces, porque ni siquiera estaban todos sentados a la vez.
Es como la Cámara de Diputados, que a veces ves ahí huecos donde no están todos los diputados sentados. Son algo parecido. No necesariamente estaban los 71 jueces todo el día, todo el tiempo sentados ahí. No, no, no necesariamente. Entonces, no es el número de jueces el que lleva a la investidura, digamos, del gran juzgado, sino el lugar en donde estaban, el Beis Hamikdash. El lugar en donde estaban. Entonces, podía haber uno solo, porque solamente hay un Beis Hamikdash, un templo, digamos, hay un solo Jerusalén, un solo monte del templo, etc. Entonces había un solo gran Sanedrin. Pero pequeño Sanedrin había incluso fuera de Eretz Israel también. Sí, sí, sí. Entonces, hay quienes dicen, como decíamos antes, que es Soinei Hadras Ponim Badin, suena parecido a Sanedrin, que es quienes odian la injusticia, por así decir. Quienes no van a soportar injusticias. Entonces estaban ahí sentados, son diferentes explicaciones de qué quiere decir la palabra Sanedrin en sí. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a leer rápidamente, porque es muy cortito, una frase nomás de la Gemara, del Talmud, de Sanedrin, justamente, hay un tratado talmúdico entero que se llama Sanedrin, que en la página 17a tiene una frase muy interesante, muy interesante. Ya explicamos que la congregación juzgaba, la congregación declaraba inocente, eran 23 jueces en total, explicamos de dónde sale. Ahora, ¿qué pasa si llegó un caso X, un caso determinado al juzgado, y los jueces ahora tenían que empezar a discutir? Estamos hablando de un caso de pena de muerte en un juzgado, y los jueces ahora tienen que discutir, bueno, ¿qué pasa con este tipo? ¿Lo declaramos inocente? ¿Lo declaramos culpable? Etcétera. Paréntesis, esto no tiene que ver con el Talmud, pero para tener una idea de cómo funcionaba la justicia en este contexto, los juicios duraban un día de discusión. Si era un juicio de pena de muerte, tenía que haber una continuación al otro día, o sea, juzgaban, charlaban, yo digo esto, yo digo lo otro, a mí me parece inocente, a mí me parece culpable, charlaban, se iban a dormir a casa, pasaba una noche, al otro día llegaban, votaban y se terminó el juicio. No existen juicios como la justicia, ¿no?, en Argentina, que conocemos todos muy bien, que dura años y años y qué sé yo. No existe una cosa así. No existe. El juicio duraba máximo 2 días. Entonces, ¿qué pasa si llega un caso X con testigos y con toda la historia, toda la construcción y la estructura de un caso al Sanedrin, al juzgado? Y ahora hay que juzgar si este tipo es inocente o culpable. Dice el Talmud, Omar Rav Kahana dice así: un Sanedrin que vieron, traduzco literal porque es interesante las palabras, después vamos a ver cómo lo dice el Rambam, cambia algunas palabras. Un Sanedrin que vieron todos Joiva, culpabilidad. Llegó el caso X, vamos a juzgar a Jaime Yanko, y en cuanto escuchamos los jueces, en cuanto escuchamos todos, dijimos, este tipo culpable. Este tipo, no sé, es un asesino, lo que sea, para tomar un caso nada más. Es culpable, chao, este tipo es un asesino. Todos juntos. ¿Qué dice Rav Kahana? Poitri noisoy. Potur, en hebreo, potur significa exento. Lo exentuamos. Si todo el Sanedrin dice que es culpable, lo exentuamos. Chao, anda a tu casa. Hasta luego. No te vamos a juzgar. Pregunta el Talmud, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de todo esto? No tiene ningún sentido. Si hay una discusión de si es culpable o si es inocente, bueno, discutimos esto o lo otro, nos vamos a dormir, al otro día nos juntamos y bueno, votamos y ok, lo matamos o no lo matamos, de acuerdo a lo que corresponda. Pero si todo el mundo está de acuerdo que el tipo es culpable, listo, estás libre. Ya ves, te podés ir, sé feliz. Pregunta, ¿por qué el Talmud? Entonces responde el Talmud de la siguiente manera: por cuanto la tradición es que debemos hacer, entre comillas digo esto, debemos hacer dormir el juicio, o sea, no podemos dar el veredicto el mismo día del juicio, sino que tiene que pasar una noche. ¿Para qué? Para que se vayan todos los jueces a sus casas y piensen, ¿sí?, en el caso este. Aprendimos que hay que dormirse en el juicio, o sea, no dormirse mientras está en el juicio, quiero decir, dormir el juicio, pasar una noche el juicio. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que pasar una noche? Para que todos piensen y encuentren algo meritorio en este caso, en este hombre, en este acusado, mujer, lo que sea. Y en este caso, todo el mundo encontró culpabilidad. Al toque, en cuanto empezó el juicio, todos encontraron una culpabilidad.
entonces no tiene ningún sentido que juzguemos el caso. No podemos irnos a dormir a ver si encontramos algo bueno, porque ya directamente de entrada encontramos todos culpabilidad, por lo tanto lo exentuamos, chao, que te vaya bien, no te vamos a juzgar. Esto es lo que dice el Talmud. Esto es lo que dice el Talmud. Y es un caso, obviamente, extremadamente raro. Por ejemplo, para entender lo raro de todo esto, de lo que dice el Talmud en términos del pshat, el sentido literal. Y ahora vamos a ver lo que dice el Rambam, vamos paso a paso. Vamos a cambiar de caso un instante para ver lo ridículo, por así decir, de lo que estamos hablando. Viene un caso al Sanedrin. Y presentan el caso a los testigos, etc. Teníamos 23 jueces, o incluso 71, no importa, para el caso es lo mismo. Tenemos 23 jueces y de los 23 jueces, 22 dicen culpable, a este tipo hay que matarlo. Un juez dice, a mí me parece que es inocente. Por tal razón, obviamente tenías que decir la razón, no podías así decir cualquier pavada. Tenías que decir una razón, pero por tal razón, lógica, estamos hablando de jueces de la toira, tenían que ser expertos, sabios, etc. Por tal razón yo creo que es inocente. Ok, momentito, vamos a seguir charlando, vamos a ir todos a dormir cuando corresponda, termina el día, nos vamos a dormir y mañana nos juntamos de vuelta. Al otro día se juntan de vuelta y cada uno, digamos, es un caso X, siguen con su opinión. 22 jueces dicen, este tipo, acabalo, hay que matarlo. Y un juez dice, mira, por tal razón a mí me parece que es inocente. Obviamente, ¿cuál era el veredicto? Culpable. 22 contra 1, me estás hablando de mayoría. 22 contra 1. Chao, lo matamos. Eso es un caso. Pero ahora vamos al caso nuestro, de lo que está diciendo Rav Kahana en el Talmud. Si los 23 dicen culpable, no, entonces chao, anda a tu casa, no te vamos a juzgar. No tiene sentido. Si 22 dicen culpable, lo matamos. 23 dicen culpable, zafó. ¿Cómo es esto? Dice Rambam, citando esta ley, porque uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? El Talmud dice tantas cosas que no son alajá. Ya está, ¿qué problema hay? Dice Rambam, en Mishneh Torah, las leyes de Sanedrin. Rambam dice claramente, voy a leerlo literal porque el Rambam cambió algunas palabras interesantes. Sanedrin shepaschu kulam bedinei nefashos tchila. El Sanedrin que abrió, así está escrito, abrieron, empezó la discusión, todos, en un caso de pena de muerte, y al comienzo dijeron, Ambrukulan, todos dijeron, Hayov, este tipo es culpable. En cuanto empezó el juicio, recién empezamos a discutir, hola, buenas tardes, ¿sí? Están todos sentados en su lugar, sí, mira, este es el caso, culpable. Haréis de Potur, este tipo es exento, dice Rambam, lo exentuamos. ¿Hasta qué momento? ¿Cómo tiene que ser un caso para que sea culpable? Hasta que haya ahí, en el Sanedrin, algunos que declaren la inocencia de este tipo. Y que busquen el mérito de esta persona. Y obviamente la mayoría sea aquellos que dicen que es culpable. Y en ese caso lo vamos a declarar culpable y va a morir, lo que sea. Entonces Rambam dice claramente que esta ley de Rav Kahana, que parece tan rara, es alajá. Así es. Entre paréntesis, hoy en día no se aplica esto, porque no tenemos Sanedrin, no tenemos Beis Hamikdash. O sea, no es que estamos discutiendo algo práctico. Al final de la clase, Dios mediante, voy a mencionar alguna idea práctica que vi escrita acá, allá. Pero no tiene que ver con Sanedrin, ni con casos de pena de muerte, ni nada por el estilo. Algo para, digamos, en enseñanza, en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. Pero más allá de que esto no sea algo práctico, aún así, la Torah tiene que ser algo lógico. No podemos tener dinim, leyes que dicen, hacete cualquier cosa. 22 dicen culpable, lo matamos. 23 dicen culpable, es inocente. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es inocente? El Rambam entonces claramente dice que esto es ley. Este caso es ley concreta. Entonces tenemos que entender cómo puede ser que si 22 dicen que es culpable y uno dice que es inocente, lo matamos. Si 23 dicen que es culpable, lo exentuamos, no lo matamos. Es inocente. No tiene ningún sentido. Entonces, hay varias explicaciones. La idea de esta clase justamente es ofrecer algunas explicaciones que hay sobre esto. Acaba la primera. Esta explicación
la encontré en un sefer, en un libro, que es un comentario a otro libro. Smag se llama el libro, Sefer Mitzvot Gedolos, es un libro muy antiguo, año 1200 aproximadamente, 1300. Me confundí de libro, no, un momento. Esta explicación, perdón, confundí de libro. Esta explicación está en un comentario a otro libro, que es el libro del Rasak, Reb Sadia Gaon. Reb Sadia Gaon, estamos hablando aproximadamente año 800, 900 de era común, y este es un comentario sobre el libro que él escribió sobre los preceptos, cuáles son las mitzvot de la Torá. Reb Sadia Gaon era muy prolífero en lo que escribió. Y este es un comentario, honestamente no sé el autor, pero es un comentario al libro de Reb Sadia Gaon. Y él dice así, hay que entender este caso, es totalmente irracional. De vuelta, si todo el juzgado vio que esta persona es culpable, lo exentuamos, porque hay que irse a dormir para buscarle el mérito a esta persona, y acá no hay mérito de ninguna forma, todos lo vieron culpable, entonces lo exentuamos directamente. Está mua, es algo imposible de entender, porque por cuanto nos vamos a dormir para buscar el mérito de esta persona, entonces está claro que ya no vamos a encontrar mérito, entonces no hay que irse a dormir y hay que terminar el juicio en el mismo día. Ya está, lo vamos a matar. ¿Para qué nos vamos a dormir? Para buscar un mérito. Pero acá no es necesario buscar ningún mérito. Entonces, en lugar de decir a este lo exentuamos, ¿qué vamos a decir? A este lo matamos. Los 23 jueces o los 71 dijeron directamente hasta hay que matarlo. No te vayas a dormir, no hay nada más que hacer. Directamente ejecutalo. ¿De dónde salió la idea de que por cuanto todos dicen que es culpable, entonces olvídate, ya está, exentuado? No tiene ningún sentido. Entonces él trae una solución interesante. Él dice así, de acuerdo a la verdad, puede ser que este tipo tenía algún tipo de mérito. Algún juez vio en esta persona algún mérito, alguna lógica por la cual podemos decir no es culpable, es inocente. Pero, por cuanto cada uno de los jueces miraba al costado, miraba al otro, este juez, al otro juez, y veía que ninguno le encontraba ningún mérito, entonces cada juez decía, debe ser que este tipo no tiene ningún mérito. Debe ser que no se puede buscarle mérito a este tipo. Por alguna razón todos los jueces, esto se llama en inglés peer pressure, presión de pares. Vos mirás a todos tus pares, mirás para un costado, mirás para otro costado, todo el mundo está diciendo este tipo es culpable. A vos se te ocurre que el tipo no es culpable. Puede ser que sea inocente, pero yo voy a decir diferente de lo que dicen todos los demás. Tenés 22 jueces que están diciendo culpable. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie. ¿Qué voy a decir, inocente? Yo no voy a decir inocente. Todo el mundo está diciendo culpable. Por eso, a este tipo ni se le ocurre decir inocente, a pesar de que en realidad puede ser que si vamos a analizar el juicio y si vamos a poner la cabeza en esto como corresponde, vamos a encontrar alguna razón por la cual este tipo es inocente. Surge entonces que la razón por la cual lo exentuamos, la lógica que utilizamos para exentuarlo es que cuando todos lo están juzgando de entrada para ser culpable, es porque ninguno está realmente analizando la cuestión en forma profunda. Nadie está buscando un mérito. ¿Por qué no buscan mérito? Porque todos tienen vergüenza de lo que el otro está diciendo. Pero pará, todos dicen que es culpable, ¿yo voy a decir que es inocente? Entonces, no tenemos otra opción que exentuarlo. ¿Por qué? Porque acá hay un safek. Ahí está la lógica, el punto central de toda la lógica. Tenemos una duda. Porque puede ser que realmente tenga alguna inocencia, pero nadie se anima a decir. Nadie se le ocurre decir, porque todo el mundo está diciendo culpable. Pero tenemos una duda, puede ser que si realmente analizamos, sea inocente. Entonces, ¿sabes qué? ¿Que lo vamos a matar porque la mayoría dice culpable y uno dice inocente? Quizás estás matando a alguien que podría realmente ser inocente. Entonces tenemos un safek, una duda. Y la regla de análisis al respecto de Dinei Nefashes, de caso de pena de muerte en safek Nefashes lehakel, tenés que ser permisivo. No podemos matar a alguien porque tenemos la duda de que quizás mató a alguien. Has v'shalom, Dios libre y guarde. ¿Tenés dudas? No le puedes hacer nada.
Entonces, ¿por cuánto todo el juicio está sostenido sobre una duda? ¿Cuál es la duda? La presión de los pares, que un juez mira al otro y dice, che, pero todo el mundo dice inocente, culpable, ¿qué voy a decir yo, inocente? Tenemos una duda acá, entonces. Ese es el fundamento de por qué, cuando todos los jueces dicen culpable, lo exentuamos. No sé si realmente todos los jueces quieren decir esto. Esta es una explicación de esta lógica. Esta es una explicación de esta ley. Una idea. Una idea. Otra idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? No es otra explicación de todo el concepto, pero es una vuelta de rosca más. Muy interesante. ¿Qué pasaría si todos los jueces ven que este tipo es culpable? Está clarísimo, el tipo es culpable. Pero sabemos, porque son jueces, no son tontos, y saben las leyes de la Toira, y leyeron la Gemara, leyeron la Gemara en Sanedrin, leyeron el Rambam también, y saben que si todos dicen culpables, lo van a exentuar. Pero el tipo es culpable. Este tipo hay que matarlo. De hecho, la Toira dice en varios lugares, tenés que eliminar, exterminar el mal de entre tu pueblo. Sabemos que este tipo es culpable. Entonces, ¿sabes qué? Hay uno de los jueces que piensa, escuchó a los otros 22, los 22 dijeron culpable, y ahora este tipo dice, hoy veis mir. Si yo digo culpable, a este tipo lo matan. Este tipo lo exentúan. Si yo digo inocente, a este tipo lo matan. Entonces, a pesar de que yo pienso que es culpable, estoy convencido de que es culpable. Somos 23, 71 tipos que estamos convencidos que es culpable. Pero no puedo decir culpable, porque entonces se va a ir libre, vivito y coleando. Voy a mentir, voy a decir inocente, a pesar de que no es lo que pienso, pero voy a decir inocente, y a partir de eso lo van a terminar matando. Ya está, zafamos. ¿Cómo sabes que no podés hacer una cosa así? Entonces el comentario dice algo muy interesante. Vamos a leerlo. Un juzgado que dicen todos que es culpable, y surge en la cabeza de uno de los jueces decir, voy a decir inocente, porque si digo culpable, va a zafar. Entonces voy a decir inocente para que realmente lo maten. Pero lo está haciendo mitoch sheker, es mentira, porque él piensa que en realidad es culpable. Solo que dice inocente para que lo maten. Sobre esto la Toira dice al juez, mitvar sheker tirhak, alejate de la mentira. Alejate de la mentira. Incluso estás convencido que es culpable. Pero si vos mentís, lo matan. Todos están convencidos que es culpable. Si vos mentís, lo matan. Aparentemente, entre comillas, es lo que corresponde. Y si vos no mentís, entonces vas a zafar. ¿Qué hacemos? La Toira dice mitvar sheker tirhak, alejate de la mentira. Tan profundo, tan lejos llega el alejarse de lo que no corresponde, de la mentira, al punto tal que incluso en este caso la Toira le está diciendo al juez, deja. Si el tipo sale inocente del juzgado, vos no mientas. Dios se va a ocupar. Dios tiene Dios tiene muchos enviados. Dios tiene muchas formas de ocuparse de una persona. Vos no mientas. Incluso a tal punto, mitvar sheker tirhak, en el Shomayim se van a ocupar de esta persona. Entonces, con esto vemos que los comentaristas básicamente, y hay otros más, pero básicamente dicen todos el mismo concepto. Todos están de acuerdo que esta ley se sostiene, es así como está escrita, e incluso ya encontramos, digamos, una lógica de esta ley, el peer pressure, la presión entre los pares, no vaya a ser que el juez tenga miedo de decir inocente. Incluso hay un comentario que dice interesante, porque el Rambam dice Sanedrin shepashu, el Rambam agrega una palabra que no está en la Gemara. El Talmud dice el Sanedrin que vieron todos, y el Rambam dice el Sanedrin que abrieron todos. Quiere decir que en cuanto empezaron a discutir, el comienzo mismo de la discusión ya fue, es culpable. Entonces el comentario dice que esto solamente se aplica al comienzo de la discusión. Pero si por alguna razón alguno dijo que es inocente, o, por ejemplo, si al otro día todos dicen que es culpable,
El primer día que llegó el juicio, no sé, 10 dijeron una cosa, 12 dijeron otra, el otro dijo que no sabía. Al otro día, todos se fueron a dormir, lo pensaron, al otro día todos ven que este tipo es culpable. No va, este tipo hay que matarlo, en ese caso sí lo matan. Y la ley dice que el Sanedrin que dice que vieron todos que es culpable, zafa, eso en el primer día. En el segundo día no. Solamente en el primer día, ahí podemos discutir, culpable, en el segundo día no. Aunque todos digan que es culpable, a este lo matamos. Así, básicamente, todos los comentarios están de acuerdo que esta ley se sostiene, esta es la forma que funciona, y no hay nada que hacer. Hay otro comentario que en realidad lo explica esto de una manera totalmente diferente. Este comentario es de un rabino Rav Meir Halevi, Ramá con Hei, Rav Meir Halevi, de la época del Rambam. Rav Meir Halevi dice algo muy interesante. Rav Meir Halevi dice así, que en realidad cuando la Gemara del Talmud dice Sanedrin, un juzgado que vieron todos que el tipo es culpable, poitrin hoy soy, que nosotros tradujimos, lo exentuamos. El Ramá, Rav Meir Halevi dice, poitrin hoy soy, inmediatamente lo sacamos. Poitrin es lo sacamos a la muerte. Chao. En cuyo caso, obviamente el caso es muchísimo más claro, muchísimo más simple. ¿Por qué podríamos pensar que si viene un caso y todos los jueces dicen culpable, que no aplicamos la pena de muerte inmediatamente? ¿Por qué podríamos pensar esto? Porque la Gemara mismo dice, el Talmud mismo explica, ¿por cuánto hay que irse a dormir para pensar si hay méritos en este tipo? Entonces espera hasta mañana. Viene Rav Kahana y dice, no, si de entrada todos vieron que el tipo es culpable, matalo y ya está. Así entiende Rav Meir Halevi. Y la Gemara dice poitrin, potur significa exento. En este caso, y trae diferentes pruebas, diferentes lugares en el Talmud donde la palabra potur también se aplica como para salir. Y de inmediatamente sacarlo del juzgado y matarlo. Ya está, no hay más nada que hacer. Y de hecho, hay un comentario interesante, se llama Toira Tmima, del año 1800, por ahí, 1850, que explica que todos los otros comentarios que le dan vueltas a esta ley para tratar de explicarla, que es peer pressure, presión entre los pares y los jueces, están todos equivocados. El único que dice bien es este Ramá, Rav Meir Halevi, que en este lugar, en el Talmud, la palabra poitrin significa inmediatamente sacarlo a la muerte. Inmediatamente sacarlo a la muerte. Y otra cosa. Ahora bien, dicho esto, ¿a dónde estamos parados? Estamos parados en el siguiente nivel. Hay una ley extraña en la Gemara. La ley extraña es, si todo el juzgado dice que es culpable, poitrin, lo exentuamos. La mayoría de los comentarios explican que lo exentuamos significa que la persona es inocente. Hay un comentarista que dice que lo exentuado significa sacarlo del juzgado, exento como decir salir afuera y matarlo directamente. El Rambam lo puedes explicar de las dos maneras, porque en este sentido el Rambam lo único que hace es copiar el texto del Talmud. Poitrin, potur, exento. Exento puede querer decir que lo dejas libre, y exento puede querer decir lo matamos, como dice Ramá, Rav Meir Halevi. Esto es lo que tenemos hasta acá. Ahora bien, para terminar, hay un comentario más que es interesante, cómo observa esta ley. Es interesante. Hay un comentario más. ¿Dónde estamos? Acá. Hay un comentario más que este último que yo leí, el Toira Tmima, básicamente le da con un caño por la cabeza, dice que dijo cualquier tontería, pero es interesante pensarlo. Y a partir de este comentario vamos a ir al final de la clase para entender alguna enseñanza de Avodas Hashem, el servicio a Dios. Este comentario es de Ramaratz Tzvi Hayus. Tzvi Hayus vivió año 1850, por ahí, en Polonia, y él escribe así: ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual cuando el juzgado, todos juntos declaran que este tipo es culpable, cuál es la razón por la cual declaramos inocencia? Entonces él dice así: puede ser que los jueces, los dayonim, los jueces, no son expertos. Puede ser que fueron
decidieron tan rápido que no analizaron en profundidad el asunto. Y él trae como prueba, esto es interesante, como una prueba lógica de la Toira, él trae como prueba los juzgados en Francia y en Inglaterra. Obviamente él vivía en Europa, por eso es la lógica de él, en donde los países siempre ponen, y si no me equivoco, habría que preguntar exactamente a un abogado, pero si no me equivoco, los países siempre ponen un abogado defensor. Hay una obligación, digamos, de la justicia de proveer un abogado defensor para todo tipo de casos. Para toda persona quien no puede pagarse su abogado defensor, el Estado le provee su abogado defensor. Entonces él se apoya, digamos, en estas cosas que hacen los juzgados normales y dice, no puede ser que en la Toira no haya ni un juez defensor. No existe un caso así. Que un juzgado entero diga que este tipo es culpable. No existe una cosa así. Entonces necesariamente tiene que haber algún defensor. Y si no hay defensor, entonces no se puede juzgar el caso. Poitri no hizo. Lo exentuamos totalmente. Y después, al final, y esta es la enseñanza en la Avodas Hashem muy interesante, él dice, una cosa muy interesante, dice, ¿cómo puede ser que vos observás a un Yehudí, porque estamos hablando de un juzgado judío, juzgando a judíos, ¿cómo puede ser que observás a un Yehudí y no encontrás algo positivo? Estás mirando a otro Yehudí, que es un Helek, Elekam, Mimal, Mamish, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Y todo el juzgado vio a este tipo y no encontró una cosa, ninguno vio algo positivo en esta persona para decir, ¿es meritorio? Una cosa así es imposible. Quiere decir que este juzgado no es capaz de juzgar a esta persona. ¿Cuál sería la enseñanza en Avodas Hashem, en el servicio a Dios? Por supuesto, este Tzvi Hayu sigue con la lógica de que efectivamente lo exentuaban. Eso es alágicamente hablando, legalmente hablando. Pero, ¿cuál es la enseñanza en el servicio a Dios? La enseñanza en el servicio a Dios es algo muy pashut, muy simple y muy fuerte. Primero que nada, dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, Al Tadin es Haver no podés juzgar a tu prójimo hasta que estés en el lugar del otro. Entonces, primero que nada, podríamos leer la Mishnah, Al Tadin, directamente no juzgues a nadie. Esto es lo más sano. No juzgues a nadie. Pero si vas a juzgar, ponete primero en el papel del otro, en el zapato del otro, como quien dice. Pero aún así, un Sanedrin, si vos sos el Sanedrin, vos estás juzgando a otra persona. Obviamente no estamos hablando de la halajá, la ley, estamos hablando de algo espiritual. Si vos estás parado frente a una persona y estás juzgando, tenés que saber que si lo único que ves es joiva, es que es culpable, es todo lo que ves, y de entrada, lo primero que ves, y lo único que ves es culpabilidad, quiere decir que no estás en condiciones de juzgar. Poitri no hizo, déjalo. No analizaste el caso correctamente. No sos capaz de analizar el caso como corresponde. Tenés vergüenza del medio ambiente. O sea, las diferentes explicaciones que los diferentes jajomim sabios fueron encontrando para explicar esta ley del Talmud, de Rambam, Rav Kahana, etc. Las diferentes explicaciones exactamente igual se pueden aplicar a uno mismo. Como uno mismo no debería juzgar al otro, si es que lo único que ve es lo negativo. Si lo único que ves es lo malo en el otro, no estás en condiciones de juzgar. Tu juicio es inadecuado. Entonces automáticamente poetry no hizo. Déjalo tranquilo, no lo juzgues. Es automáticamente inocente. No quiere decir que las personas no hacemos cosas malas. Lamentablemente hacemos un montón de cosas que no tenemos que hacer. ¿Qué va a hacer? Pero, si uno está en la posición de juzgar, que mejor ni ponerse, pero si estás en la posición de juzgar, asegúrate de llegar a la profundidad del asunto y asegúrate de siempre buscar el mérito del otro, buscar algo positivo en la otra persona, porque si lo único que ves es lo negativo, no estás en condiciones de juzgar. Y entre paréntesis, para terminar, dice Pirkei Avos también, Ein dan yehidi, al-tei dan yehidi, no seas un juez único, porque hay un solo juez único que es Dios. Entonces es simplemente una vuelta de rosca más, que si uno ve una cuestión en otro, que quiere juzgarla y le parece inadecuada, etcétera, etcétera, sabe que no podés juzgar vos solo. No podés juzgar solo. El único que juzga solo es Dios. En Dan Yehidi el Ejod. Hay un solo juez único que es Dios. Nosotros no somos quienes para juzgar, por así decir.
y para encontrar solamente lo negativo de las demás personas. Pero, a ver, si hubo testigos, si al tipo le dijeron no hagas tal cosa porque... No, si se dieron las condiciones, si se dieron las condiciones, va a terminar en caso de pena de muerte. Pero si los 71 están de acuerdo que es pena de muerte, lo tenés que dejar libre. Ok, dos puntos. Dos puntos. Punto número uno, no hay peor castigo. Estamos hablando dentro de lo que es la halajá, dentro de lo que es digamos, la ley judía. No hay peor castigo que el no aplicar castigo. ¿Por qué? Porque el castigo, en diferentes formas, podía ser pago económico, podía ser latigazo, dentro de lo que es la ley, ¿sí? La halajá, esto quiero decir, el castigo es capara, es expiación. Y si la persona queda sin castigo, no tiene capara, no tiene expiación. Entonces no hay peor castigo que no aplicarle castigo. Entonces si los 71 dicen, che, sos inocente, es porque sos tan desastroso que ni siquiera la muerte te va a ayudar. Ni siquiera aplicar la pena de muerte puede ayudarle a este tipo a expiar por lo que hizo, sea lo que fuera que hizo. Eso es una nekude, un punto. Otro punto que me parece que es importante mencionar, cuando llegaba un caso al juzgado, y esto se aprende de las palabras que yo mencioné anteriormente en la Mishnah, en Makois, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, cuando llegaba un caso al juzgado, el juzgado tenía que hacer Drisha Bajakira. Drisha significa buscar los diferentes, la época, el momento que fue, el lugar en donde fue, la hora donde fue. Hakira quiere decir diferentes, qué tenía vestido, cuál fue el arma, cómo fue, dónde estaban parados. Bien, diferentes preguntas, digamos, para evaluar si los testigos realmente vieron esto o no. Y si estaban 2 o 3 o 20, no importa, todos dicen lo mismo o no. Porque si se contradicen entre ellos, chao, se cayó el testimonio. En este proceso mismo de Drisha Bajakira, pensar en los testigos, pensar en la advertencia que se le dijo, en este mismo proceso, si uno de los jueces decía, pero a mí me parece que la advertencia no fue la adecuada, por eso yo planteo que debe ser inocente. Esto mismo, ya tenés uno que dice que es inocente, porque la advertencia no fue la adecuada. Pero después se va a terminar aclarando que la advertencia sí fue la adecuada. Ok, como yo dije anteriormente, si al otro día todos lo encuentran culpable, bueno, lo matamos. Pero al otro día, si de entrada todos dicen culpable, no. ¿Por qué? Porque no se analizó el juicio, el caso como corresponde. ¿Esto solamente para pena de muerte? Solamente. No. Solamente tienen fallos. Solamente penas de muerte. Casos económicos es totalmente diferente. Nada que ver. No. Solamente pena de muerte. No, perdóname, yo sé que arranqué tarde, disculpame. No. Esto arranca por la parashá de la semana Mishpat, ¿no? Shoftim, claro. Shoftim, exacto. Exacto. Yo expliqué que existen jueces, que existen Sanedrin. Sí. Exacto. Jueces y policías. Sí. Que es interesante, al margen, no tiene que ver directo, pero es interesante, en el contexto de la parsha de esta semana, en el contexto de la Torá, el policía no es lo que todos entendemos como un policía. Un policía es un tipo que salís a la calle, está patrullando, yo qué sé, no sé cómo se dice, la ley incorporizada, no sé, el orden, etc. En la Torá el policía no es eso. En la Torá el policía es el tipo que está parado en el juzgado con un palo y cuando el juez dice pegale, ¡pum!, el tipo iba y le pegaba. Pongan orden en la sala, ¡pum!, el tipo iba. Eso es el policía. El Jumash que me trajiste lo traduce como oficial. Por eso, no es el policía clásico que conocemos. A pesar de que en hebreo moderno shoter es policía, shotrim son policías. ¿Cuál es la traducción correcta de shoter? Policía, en hebreo moderno. Y antes de No sé, está interesante oficial, no está mal, no me parece mal. Está interesante. Porque a propósito, me parece una vuelta de rosca interesante. No quisieron poner policía. Porque si no, cualquiera de nosotros entendería el oficial que está vestido de azul en la calle, yo qué sé. Entonces, a propósito no pusieron. Me parece bien la lógica que le encontraron. A propósito no pusieron policía. Pusieron oficial, qué sé yo. Porque es el oficial del juzgado.